Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos. Nos da un gusto enorme saber que están conectados con nosotros de nuevo en esta sesión Hablemos del Producto. El día de hoy, el ingeniero Ricardo nos va a platicar acerca de conexiones rápidas universales Coflex, dentro de los cuales va a hacer un poquito de énfasis en tecnología y métodos de conexión, ¿verdad, Ricardo? Correcto. Les recuerdo, la mecánica de esta sesión es las preguntas o dudas respecto del tema del día de hoy es en el botón de preguntas y respuestas que está en la parte inferior. El chat es solamente para comentarios en general y también recuerden que pueden consultar todas las sesiones que hemos transmitido en vivo en el canal de YouTube de Coflex, en el apartado, en la lista de reproducción, Hablemos del Producto. También hacer un poquito, si se escuchan algún ruido que ahorita está algo tranquilo, es normal, arriba están en operación ahorita. Entonces, por mi parte es todo, Ricardo, iniciamos esta sesión. Muchas gracias, Andy. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar conectados una vez más en otro de los webinars de Hablemos del Producto. En esta ocasión, como ya lo mencionó Sandy, vamos a platicar acerca de las conexiones rápidas universales, también conocidas como CRUs, las cuales, pues bueno, en general vamos a hablar un poquito de cómo están compuestas, cuáles son sus componentes, cuáles son los usos más comunes, también para quién están dirigidas y demás, y vamos a hacer un par de ejemplos de aplicación para que ustedes puedan visualizar un poco más claro cuáles son las ventajas de las CRUs. ¿Ok? Bueno, para comenzar vamos a ver en pantalla, digamos, la declaración general de la línea de CRUs. Es una línea de productos con tecnología SharpBite, creada para la reparación profesional de tuberías de agua, de agua en materiales cobre, CPVC, o bien en PEX. Entonces, ¿para quién van dirigidas? En realidad van para dirigidas a aquellas personas, aquellos plomeros o reparadores que quieran realizar un trabajo más limpio, más profesional, en menos tiempo y en general con mayor garantía de una realización correcta, ¿no? Entonces también pueden ser utilizados por los usuarios tipo hágalo usted mismo, que en un momento más voy a demostrar cómo es muy fácil utilizarlos. Entonces, digamos, en general, las CRUs están dirigidos al área de mantenimiento y reparación. Por eso están bajo la marca Coflex. ¿Okay? En cuanto a tecnología, van a poder ver en pantalla un par de bullets donde vamos a describir con qué tecnología cuentan estas conexiones. Primero son Push to Connect, es un término en inglés utilizado para este tipo de conexiones, las cuales no requieren ningún tipo de herramienta, ni manual, ni mecánica en general. Es decir, únicamente los vamos a tomar la conexión, vamos a empujar y vamos a tener lista nuestra conexión. Ya más adelante voy a hablar del resto de los pasos. A eso se refiere la tecnología Push to Connect, que no requiere ningún tipo de herramientas, no requiere ningún tipo de pegamento, no soldaduras, no requiere ninguna preparación especial en la tubería. Entonces, esto es lo que hace mucho más fácil y rápido y sobre todo limpio el uso de este tipo de conexiones. También son universales, son compatibles con cobre, con PEX y con CPVC. ¿Cómo logran esta universalidad, estas conexiones, por llamarlo de alguna manera? Estas conexiones, mejor dicho, la tubería de CPVC y de PEX, y obviamente la de cobre, está hecho bajo un estándar que se le denomina CTS. CTS es una denominación que se le brinda a la tubería de acuerdo a las dimensiones bajo las cuales está normada. CTS significa Copper Tube Size o tamaño de tubo de cobre. Entonces, en este estándar, las tuberías mantienen un diámetro exterior similar, normado. Quiere decir, tanto el cobre como el CPVC como el PEX tienen un diámetro exterior igual y este está normado, por lo cual no puede tener grandes alteraciones. Y estas conexiones, al tener un sello exterior, por eso pueden ser compatibles con este tipos de conexiones. Muchas veces nos han llegado preguntas que si son compatibles con tubería galvanizada, con tubería de PPR y demás. Con eso no podemos señalar una compatibilidad, aunque si bien es cierto, podrían llegar a hacer un buen match o un buen sello. No podemos garantizar así una conexión porque están hechas bajo otro estándar. Tanto la conexión de galvanizado como de PPR, como tuberías multicapa,
están elaboradas bajo otro tipo de estándares, con otras medidas, y no podemos garantizar una compatibilidad al 100%. Pero así sí lo podemos garantizar tanto en cobre, CPVC y PEX. Entonces son universales en este ámbito, que nos pueden hacer transiciones o reparaciones en estos tres materiales. Además, el cobre y el CPVC son por mucho los materiales más utilizados o que están ahorita en uso en las casas que tenemos, en nuestras casas y en todas las aplicaciones que tenemos en nuestras casas. ¿Okay? También permiten la instalación en líneas húmedas. Ese es un aspecto súper importante para la cuestión reparación. ¿Qué es lo primero o qué es una de las cosas más importantes en una reparación? El tiempo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una reparación, quiere decir que algo falló, algo no está funcionando bien, y en el caso de las redes hidráulicas, algo está tirando agua. Entonces, el tiempo se convierte en un factor crucial para realizar una reparación. Por eso, el hecho de que permitan instalaciones en líneas húmedas es bien importante, porque no hay necesidad de dejar secar la tubería. Muchos por ahí podrán conocer, algunos de ustedes, la famosa aplicación del migajón, en las tuberías de cobre para secarla, que le ponen un trozo de pan literalmente a la tubería para poder quitar la humedad del cobre y que así pueda penetrar correctamente la soldadura. Bueno, todo ese tipo de pasos aquí se omiten. Al igual en el CPVC, que tiene que llevar un proceso de secado, que tiene que estar bien seco, bien limpio, sin ninguna impureza, para poder aplicar el adhesivo. En este caso no, en este caso las conexiones rápidas universales pueden unir líneas húmedas sin ningún problema. Más adelante les vamos a hacer una demostración. Y esto se convierte, como ya lo decía, en un factor bien importante por el factor tiempo. No podemos dejar correr el tiempo con una fuga, no podemos dejar correr el tiempo tirando agua, por el cuidado de nuestra casa, el cuidado de nuestros muebles y el cuidado del agua sobre todo. También son resistentes a los rayos ultravioleta. ¿Qué quiere decir que sean o qué beneficio nos brinda la característica de resistencia a los rayos UV? Que pueden ser instaladas al exterior. El material con el que están fabricadas soporta perfectamente los rayos UV, entonces pueden ser útiles en instalaciones exteriores, no necesariamente tienen que estar dentro o cubierto. Se convierte en una opción bastante buena para, por ejemplo, pequeñas reparaciones o pequeñas ampliaciones donde únicamente extendemos una tubería, no sé, digamos hacia el jardín o hacia un asador o hacia un segundo piso, y que regularmente, para hacerlo más rápido y para hacerlo menos costoso, se hace por fuera de la casa. Pues bueno, podemos utilizarlas perfectamente para realizar este tipo de conexiones. Son reutilizables. ¿A qué le llamamos que son reutilizables? Estas conexiones pueden conectarse una vez y removerse cuantas veces sea necesario. Obviamente, cuantas veces sea necesario para realizar una instalación. Por ahí algunos promotores y demás que tenían acceso a estas conexiones decían, es que se dañan con el tiempo. Pues sí, si lo estamos conectando y desconectando al cobre 200 veces, posiblemente puedan llegarse a dañar, pero sin ningún problema pueden aguantar 10, 15, 20, 50 veces conectar y desconectar, manteniendo sus propiedades. Esto en una aplicación real de situación de trabajo para un plomero o para un reparador queda sumamente sobrado. Entonces podemos conectarlas. En este caso, por ejemplo, al rato voy a hacer un ejemplo con un tapón. Podemos conectarlas de manera provisional si se requiere de esta manera, y desconectarlas al terminar el trabajo o al terminar el tiempo o transcurrido el tiempo que ya lo hayamos terminado de utilizar. Entonces son reutilizables, pueden cambiar, pueden digamos sustituirse en caso de que requeramos algún cambio de figura y demás. Y una característica bien importante son de flujo completo. Para esto voy a pasar a la cámara de detalle para que puedan ver más de cerca una conexión. Si se fijan, pueden ver a través de la conexión completamente. No hay una reducción del tamaño del diámetro interno. No reduce el flujo del agua. Correcto. Eso, al momento de ser conexiones que sellan por fuera, y sellan por fuera porque están fabricadas bajo el estándar CTS, al momento de sellar por fuera, nos permiten que el flujo de la tubería
sea completo, que no tengamos una reducción, que no tengamos una caída, y eso implica que, digamos, la caída de presión, siempre cuando hay conexiones, sobre todo en codo, hay una ligera caída de presión. Entonces, en este caso disminuye porque son conexiones por el exterior, entonces no tenemos ningún problema con reducciones de flujo ni demás. Nos permite manejar una medida menor, en este caso la medida de media pulgada, a una distancia mayor o a un equipo, a mayor cantidad de equipos por el hecho de tener flujo completo interior. ¿Okay? Vamos también a ver en pantalla el siguiente slide, donde hablamos un poquito de las características técnicas. Ya les mencioné hace un momento, son compatibles con cobre, con CPVC y PEX, están fabricadas bajo el estándar CTS. La presión máxima de trabajo son 160 PSI, son alrededor de 11.25 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. La temperatura que soportan son 93 grados. Estos datos son importantes mencionar es importante mencionar que son basados en las normas de certificación ASTM que se hacen en Estados Unidos. Por eso son, digamos, los datos están dados principalmente en unidades anglosajonas. Entonces, 160 PSI, 93 grados centígrados, y son en base a las ASTMs. Garantía de 25 años bajo CRU Coflex, fabricados en PPCU. El PPCU es un material sumamente resistente, sumamente de un muy buen rendimiento ante temperaturas extremas, ante flujos de agua, evita también los acumulamientos o más bien las picaduras y demás, desgastes por algunos sales o minerales que contengan el agua. Entonces tiene muy buen rendimiento con el agua y están ahorita disponibles para tuberías de media y 3/4 de pulgada. Ahorita que comentabas, Ricardo, la compatibilidad de las CRUs, o sea, no hay problema. Entonces, si vas a hacer una reparación, no tienes que comprar a fuerza un material, o sea, que sea galvanizado, que sea CPVC. Puedes hacer el cambio de una tubería de un material a otro. Correcto. En el caso, por ejemplo, si tienes una tubería de cobre en tu casa y así está hecho todo el tendido, puedes repararlo y utilizar la misma tubería de cobre, o bien utilizar CPVC, que es más barato, utilizar PEX, que también es más barato que el cobre. Entonces, puedes partir de la tubería de cobre por ejemplo, supongamos que tienes una ruptura de tubería, puedes colocar un acople y a partir de ahí comenzar a colocar PEX o CPVC y continuar con tu tendido o reparación o demás, ¿no? O bien, si tuvieras un elemento, una tubería de un compuesto que no es compatible con las CRUs, como en el caso, por ejemplo, el galvanizado o el PPR, que es el de termofusión, tenemos unos adaptadores macho, ahorita no lo tengo aquí abierto, pero contamos con adaptadores macho con los cuales nos pueden ayudar a hacer ese tipo de transiciones. O sea, del galvanizado ya poder conectar otra. Correcto, o sea, el galvanizado podemos terminar en hembra y llegar con nuestro adaptador macho, conectarlo y ya seguir a cobre o a CPVC o a PEX. O sea, la solución la tenemos, tengas el material que tengas en la tubería. Correcto. Entonces, en pantalla van a ver la variedad de conexiones que tenemos también para clarificar ese tema. Tenemos coples de unión, tenemos coples reducidos o coples reducción, coples de reparación, que esos podemos hacer un ejemplo ahorita más adelante, adaptadores macho, que es el que te mencionaba, codos a 90 grados, T's reducidas también tenemos. Las T's tenemos T de media, T de 3/4 y T con distintas, 3/4 por media o 3/4 por media por media. Esas son las derivaciones que tenemos. Tapón, que está en media y en 3/4 de pulgada, o todas ellas son en media y en 3/4 de pulgada. Y la válvula esfera, que también es de bastante utilidad. Una vez que ya encontramos más o menos cómo utilizar estas conexiones en nuestra casa, la verdad es que todas y cada una de ellas resultan bastante útiles, tanto para reparaciones, ya sea temporales o permanentes, o para pequeñas adecuaciones que queramos hacer en nuestra casa, son bastante prácticas. De media y 3/4 es lo que se manejan todas las CRUs. Correcto. Sí, las CRUs se decide lanzar en 3/4 y media, porque son regularmente las medidas que tenemos dentro de nuestra casa. Entonces son las medidas que se van a reparar, son las tuberías que tienden a ser sujetas a mantenimiento y demás. Entonces, pues, es una decisión que tomamos para decir, estas son las que deben estar
Pues más que un estándar son las tuberías que van a ser que están sujetas a ser tener un mantenimiento o alguna reparación, son las que están regularmente en la casa. Si hablamos de 1 pulgada, ya estamos hablando de algo no tan doméstico, que está un poco un uso más industrial, comercial, ya no es la misma solución, ya no es el mismo enfoque. Sin embargo, 3/4 y media pulgada, pues las tenemos en casa sin ningún problema. Para hacer un pequeño ejemplo, te voy a pedir que me ayudes a montar el armado que preparamos hace un momento. Vamos a hacer la demostración de cómo las CRUs trabajan en líneas húmedas y cómo no necesitan ningún tipo de adhesivos, ni de preparación, ni de solventes, soldaduras y demás. Entonces, vamos a ver, ahí ajustalo. Correcto. Vamos a suponer que tenemos una ruptura en nuestra línea de agua, tenemos una tubería de CPVC y que tenemos una ruptura por un mal manejo de algún equipo, lo golpeamos y demás. En fin, tenemos una ruptura. Y pues nuestra agua, ¿qué pasa cuando... Vamos a abrir un poquito la válvula aquella, por favor. ¿Qué pasa cuando tenemos una ruptura en la tubería de CPVC? Pues nuestra agua sigue corriendo. Vamos a suponer que haya entrado ahí. Ahí está. Ahí va. Nuestra agua sí va a seguir corriendo. ¿Puedes abrirla por completo? Sí. Listo. Ok. Vamos a cerrarlo un poquito porque si no te voy a chispear mucho. Lo cerramos poquito más. Ahí está bien. Entonces, normalmente si tuviéramos que reparar esto con CPVC, o si tuviéramos esta falla con CPVC, habría que cortar el agua, dejar secar completamente, colocar el adhesivo y luego dejar secar al menos 2 horas el adhesivo para que podamos volver a reactivar el agua. Exactamente. Si tuviéramos que hacerlo con cobre, tendríamos que cerrar el agua, cortar todo el suministro de agua en general en la casa, secar el cobre, dejar que se absorba toda la humedad y demás, después soldar, dejar que cure bien o que penetre bien la soldadura y continuar con el servicio. En este caso yo, por ejemplo, supongamos que tenemos que poner una llave aquí en la tubería, pero se nos rompió y, por ejemplo, con ayuda del tapón de CRUs, yo solamente voy a llegar, lo voy a colocar hasta el fondo. Esto corriendo el agua. Y listo, y está el agua corriendo, el agua está abierta, no hemos ni cerrado la bomba, ni cerrado la tubería. ¿Cómo vamos a demostrar que está? Bueno, exacto, no hay ninguna fuga. Vamos a demostrar que el agua sigue corriendo. Lo voy a retirar. Y el agua está siguiendo corriendo, ¿no? Entonces, este punto es bien importante en cuestión de que... Ahora sí voy a cerrar la bomba para que no se force. En cuestión de que no necesita ningún tipo de preparación, no necesita estar completamente seco, no necesita curar un adhesivo y demás. Entonces, esto es bastante práctico para la reparación. ¿Okay? Ahora, estas conexiones o este tipo de conexión que acabo de hacer, puede ser, por ejemplo, con este tapón. ¿Listo? Puede ser con los codos, en caso de que yo vaya vayamos a hacer un cambio de dirección y demás. O puede ser con una válvula, suponiendo que vayamos a poner algo así. Cierro la válvula. Listo. Y listo, podemos hacer cualquier tipo de conexión. Estas 3 conexiones que acabo de hacer, como las que les acabo de mostrar, implica que tengo un lado de la tubería libre. Ahí por ahí para que se vea la válvula. Implica que tengo un lado de la tubería libre o un lado de la tubería es móvil. Es decir, esto está fijo y yo me puedo mover conexión o puedo mover tubería de este lado. Les voy a mostrar un caso en el que no hay tubería móvil y que también tenemos una solución para ese tipo de problemas. Mencionaba en la presentación que vieron en la imagen que vieron hace un momento, mencionaba el cople de reparación. El cople de reparación es un elemento que tiene una particularidad. A diferencia de estas conexiones que acabo de realizar, el cople de reparación está diseñado para espacios donde las 2 tuberías están fijas. Es decir, cuando hay
propiamente un daño o una perforación con algún taladro o que lo picamos cuando martillamos, etcétera, etcétera. Que quisimos colgar un cuadro y le hicimos dañamos la tubería. Okay. Eso quiere decir que las dos tuberías están fijas, que no se puede mover ni para adelante ni para atrás. Es complicado maniobrar o trabajar. Correcto. ¿Cómo regularmente se hacen estas reparaciones? Pues bueno, hay que romper una sección amplia de la pared. Hablando de las reparaciones, por ejemplo, con CPVC, tienes que romper amplio la pared porque necesitas lograr que la tubería se doble un poco. Y con el cierto riesgo de que se haga alguna grieta. Exacto, con cierto riesgo de que la quiebres o la fractures. Entonces, regularmente cuando pasa esto en sistemas rígidos como el cobre o el CPVC, tienes que cortar. Imagínate que aquí tienes una pared, esto es una pared, sí. está dentro del concreto, ¿no? Entonces tienes que perforar o ranurar un lugar amplio de pared que te permita jalar un poco las tuberías para poder maniobrar entre los dos. En este caso, sea en cobre o en CPVC, si nosotros tenemos esta situación, tenemos esta pieza que se llama cople de reparación deslizable. ¿Por qué se llama cople? ¿Por qué deslizable? Porque uno de los lados, voy a ir a la cámara de detalle un segundo. Uno de los lados va a estar marcado con una leyenda que dice Slip End. Pero aquí se alcanza a leer, pero es esta marquita que está aquí. Este texto. De este lado, fíjense aquí en la cámara de detalle, como una conexión normalmente entra pues alrededor de 1 pulgada. Yo voy a meter, por ejemplo, este cople normal y entro poquito, entro hasta aquí, ¿sí? Pero ahora vean dónde voy a poner mi dedo y hasta dónde va a entrar este cople de reparación. Lo inserto por el lado que está marcado con Slip End. Y si te fijas, recorre casi 3 pulgadas o 3 pulgadas normalmente. Entonces, esta función o esta característica que tiene el cople de reparación deslizable lo hace muy útil en las cuestiones de reparación de tuberías, vamos a llamarles fijas. ¿Qué es lo que tú decías? Que necesitas maniobrar bien porque, por ejemplo, si tienes que recorrer al instalarla o repararla no usando el cople, al volverla a su estado normal, a lo mejor corres el riesgo de que quede una fuga, de que no selle bien, y con ese no. Correcto. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que están las dos fijas. Okay. Yo voy a hacer una reparación. Voy a agarrar aquí un poquito porque como es una tubería improvisada. Exactamente. Lo único que yo voy a cubrir hasta 2 pulgadas. Esto es bien importante mencionarlo. Cómo utilizar el cople de reparación. Puedo cubrir una reparación de hasta 2 pulgadas. ¿Es el máximo de correcto. Como tiene 4 pulgadas alrededor de longitud y aproximadamente a 1 pulgada de la entrada de la tubería, de la conexión, perdón, está el sello. Entonces nos quedan 2 pulgadas para cubrir una falla. Okay. Lo que voy a hacer es, primero, insertarlo hacia el lado marcado con Slip End. Okay. Y lo voy a insertar hasta el fondo. Después, como ya lo inserté hasta el fondo, esto me va a permitir alinear correctamente la tubería. Y con la otra mano, el movimiento es con el candado y empujar y al mismo tiempo jalar la conexión. Y de esta manera se va recorriendo hacia la otra que tengo del otro lado. Okay. Entonces solamente lo que tienes que aplicar es fuerza y hacer el sello porque quitas el candadito o algo así. El candado, que ahorita les voy a mostrar más o menos cómo es el candado. Entonces ya lo recorro y ya está fijo para los dos lados. ¿Okay? De esta manera es como se hace una reparación práctica, fácil, rápida y bien limpia, porque si se fijaron, no necesitamos nada más que la conexión. Ningún pegamento ni nada. Puedes tener una fuga, no sé, una grieta que corta solamente ese extremo y pones un cople de reparación y listo. Entonces, y lo mismo es con las tuberías tanto de CPVC como de cobre, y sin ningún problema podemos hacer una reparación rápida. Ok, entonces ahora sí les voy a explicar en la cámara de detalle cómo hacer la conexión de cada una de ellas. Si quieres desmontamos esta parte. Okay. Listo, gracias. Ok, ustedes vieron que estuve maniobrando un poco con ellas y que le movía algo a las piezas y demás. Les voy a mostrar cómo están, digamos, compuestas cada una de ellas.
Tenemos por dentro, hay unos dientitos que se ven por ahí. Ahí se alcanzan a ver, de acero inoxidable. Ok, vamos a hablar para hablar todos el mismo idioma y para que puedan dejar sus preguntas refiriéndose a la parte que les interese o que tengan una duda. Vamos a llamarle cuerpo a la parte sólida de la conexión. Anillo de retención le vamos a llamar a los dientes que están ahí adentro, que son los que hacen que la tubería se quede. Le vamos a llamar casquillo a la parte que ven aquí, que se mueve, esto que entra y sale. Y vamos a llamarle candado a esta parte que gira, ¿ok? Entonces tenemos cuerpo, casquillo, candado y anillo de sujeción por dentro. Y obviamente adentro está el empaque, que no se alcanza a ver, pero está por dentro de la conexión. ¿Cómo vamos a conectar o desconectar una CRU? Como ya lo mencioné y lo han visto ya en varios videos, en varias partes durante esta sesión, únicamente la posiciono y la empujo al tope. Después se van a dar cuenta que en el candado hay una flechita que también está aquí por aquí. Esta es la flechita. Y también existe esa misma flechita en el cuerpo, que es esta que está acá. Entonces, posteriormente que ya insertamos la conexión, lo único que vamos a hacer es alinear, girar un cuarto de vuelta para alinear las dos flechitas. La flecha del cuerpo y la flecha del candado. Correcto. Este movimiento me asegura que el casquillo ya está inmóvil. Si se fijan, les voy a hacer el ejemplo del otro lado con un tubo de PEX. Cuando los candados que están en este caso no están alineados, las flechitas no están alineadas, quiere decir que el candado está suelto. Entonces yo puedo ver que se mueve aquí este candado, está movido. En este caso, cuando los candados ya están alineados, las flechitas ya están alineadas, esto ya es fijo, ya no se puede mover. ¿Okay? ¿De qué manera nos ayuda esto vaya, en qué influye que uno se mueva o no se mueva? Que de este lado que no está puesto el candado, yo puedo apretar el casquillo y zafar la conexión, que ese es el método de desconexión. El método de desconexión está conectado, está asegurado, entonces lo quito el candado, quitar el candado se mueve. Después con las manos, con 2 dedos, lo pongo detrás de la conexión y jalo el casquillo hacia adentro, hacia el cuerpo de la conexión. Entonces, lo que hice fue eso y estiro. Y del otro lado, igual. Quito candado, con 2 dedos, jalo el casquillo hacia el cuerpo de la conexión y estiro. Y de esta manera conectamos, desconectamos. Entonces, si se fijan, con las RUs únicamente necesitamos cortar, insertar y girar. Y listo. Con esto ya está hecha nuestra conexión en cualquiera de los 3 materiales, tanto cobre como CPVC como PEX. Cortamos, insertamos, giramos y listo. De esta manera se hace la conexión. Igualmente, la desconexión, quitamos el candado, ya lo repito, quitamos candado, apretamos casquillo y liberamos. ¿Okay? La única pieza que tiene una lógica distinta o vaya, un mecanismo distinto es el cople de reparación. Que el cople de reparación no es tanto un candado, no hay unas flechitas que alinear, sino es una rosca. Es como si fuera una tuerca completa, estos 2 extremos. Entonces lo único que tenemos que hacer, pero igual tienen el casquillo y demás. Lo único que tenemos que hacer es aflojar. Insertamos, hacemos nuestro ajuste y después apretamos esta tuerca. Al apretar esta tuerca, perdón, me estoy centrando mal, ahí está. Al apretar esta tuerca, lo que hacemos es que este candado, el casquillo ya no se puede mover. Lo voy a hacer del otro lado, porque vean la diferencia. Al insertarlo por el otro lado, ahí está. Este casquillo todavía lo puedo mover y todavía puedo sacar la tubería o todavía puedo recorrerla. En este caso, cuando ya apreté la tuerca por completo, yo ya no lo puedo mover. ¿Ok? Entonces de esta manera ya no se puede ni apretar el casquillo ya no lo estoy empujando ahí y ya no se recorre. Entonces ya no lo puedo desconectar. Es el único mecanismo distinto que tenemos. Entonces ya saben,
cómo hacer una reparación. Ya vieron un par de ejemplos súper clásicos, súper básicos y súper representativos de las fallas que tenemos en nuestra casa. Ya vieron que no necesitamos ningún tipo de material, no necesitamos ningún adhesivo, ningún decapante, soldadura, etcétera. Y prácticamente en segundos hicimos una reparación. Imaginen, ahora trasladen eso a una persona que tiene una falla en su casa, un usuario del tipo hacerlo tú mismo. Tuvo que transcurrir a lo mejor 5 minutos en la falla para buscar la conexión, tenerla en casa y poderlo taponear. O bien trasládenlo a una persona que se dedica a esto al diario, un plomero, que se dedica a hacer reparaciones tras reparación, tras reparación, tras reparación todo el día. Imaginen la cantidad de tiempo que puede ahorrarse en cada una de las reparaciones, la cantidad de trabajo, la cantidad de consumibles y de materiales y demás. Entonces, esta es uno de los grandes beneficios y el principio del uso de las CRUs Coflex. ¿Okay? Sandy, si quieres, pasamos al break. Sí, muchas gracias, Ricardo. Excelente explicación. Entonces, los plomeros deben de traer CRUs en su maleta de trabajo todos los días. Vamos a hacer un pequeño break. No nos vamos a desconectar. Recuerden, como dijo Ricardo hace un momento, si tienen dudas respecto al tema de conexiones rápidas universales Coflex, todavía estamos a tiempo en el botón de preguntas y respuestas. Ahí las dejamos. Y regresando de estos minutitos de break, les damos seguimiento. Correcto. Ahorita regresamos. Muy bien, estamos de nuevo con la segunda parte de este webinar, Conexiones Rápidas Universales Coflex, o bien conocidas como CRUs. Correcto. Vamos a compartir con Ricardo algunas de sus dudas que nos dejaron aquí en el chat. En el chat es para comentarios en general. En el botón de preguntas. Sí. Entonces, de Amanda Vargas, tenemos, en Colombia se utiliza la tubería de cobre únicamente para gas. Y ella nos pregunta si puede utilizar estas conexiones para realizar arreglos. No, las conexiones rápidas universales, las CRUs Coflex, están certificadas y aprobadas para el uso en agua potable. Agua potable, agua fría, agua caliente, pero es agua únicamente. No gas. No gas. Sí, porque de repente, por la facilidad de instalar y reparar, puede ser que los quieran utilizar en el gas, pero no. Sí, suena muy tentadora la idea, pero la certificación y las garantías que ofrecemos es en el uso de agua potable. Agua en general, potable, hacemos la aclaración porque el hecho de declarar que es aprobada. Ahora, espera un segundo, que pase un ruido. ¿Listo? El hecho de declarar que es para agua potable quiere decir que ningún componente de los CRUs elimina o suelta algún, digamos, elemento dañino al cuerpo humano. Entonces, por eso se aclara que es para agua potable, pero para agua en general. O sea, si no tienes un filtro y tienes algún cofre de reparación en la tubería que va a la tarja, no sé, sin problema puedes consumir esa agua. Sí, sin problema. O sea, el hecho, repito, que sea para agua potable está certificado de que no contiene ningún elemento dañino al cuerpo humano, así se puede consumir. Entonces, bien específico, las CRUs son para agua. ¿Okay? Perfecto. Otra pregunta que tenemos es, ¿puedo hacer reparaciones al exterior? Correcto, sí se pueden hacer reparaciones al exterior. Las CRUs son resistentes a los rayos ultravioleta, resisten también el tema de luz directa del sol, lluvia, cambios de temperatura, una alta temperatura interna y demás. Entonces no hay ningún problema en instalaciones al exterior. Cualquier instalación, reparación al exterior puede ser realizada con CRUs. La garantía es de 25 años, Ricardo, de estas CRUs. Entonces, el tiempo de vida puede variar dependiendo si se instala que esté directamente a los rayos del sol todo el tiempo o viene siendo... Puede variar por condiciones de instalación o condiciones externas, sin embargo están garantizadas por 25 años. Muy bien. Otra pregunta que nos dejaron por aquí, ¿puedo dejar enterradas las conexiones en el suelo? Me imagino que en alguna instalación que queden dentro del concreto o algo así. Correcto. Ok, esta pregunta es muy interesante y me gustaría explicarlo un poquito de detalle. Okay. A las conexiones como tal, las conexiones están certificadas con partes móviles, como ustedes están viendo. Entonces, lo que se recomienda es que esas partes móviles
estén accesibles o registrables. Sin embargo, sí se pueden utilizar enterradas o en instalaciones bajo tierras, pero se recomienda bastante que sean conexiones registrables, es decir, que pueda acceder a tomarlas con mi mano en algún momento. ¿Por qué? Porque la certificación está dado bajo una conexión con partes móviles. Y cuando la conexión tiene partes móviles, las normas regularmente piden que estén registrables, que tengan un área donde puedan para poder volver accesarla, para que puedan algún mantenimiento y demás. No se requiere ningún mantenimiento en las CRUs, pero todos los mensajes, digamos, de marketing o de mercadeo, tanto las características y demás, están siempre sujetas a normas de certificación. Entonces, siempre se pueden usar en instalaciones enterradas, pero se recomienda que sean registrables de manera general. O sea, una instalación, como dices tú, sí puede ser que esté la reparación y a lo mejor vaciar el concreto directamente, pero ya la dejas no maniobrar, o sea, no la dejas fuera del alcance de cambiarla o darle algún tipo de mantenimiento. Correcto. Lo correcto es que esté registrado dentro de un espacio que puedas maniobrar. Exactamente. Esa es la declaración correcta. Y bueno, otra de las preguntas viene basada en lo mismo. Las CRU se pueden ahogar en concreto, que va de la mano con la va de la mano con lo que mencionamos anteriormente. Se recomienda que sean registrables. Sí. Muy bien. Bueno, Ricardo, pues son las preguntas que tenemos. ¿Algo que quieras hacer? Sí, vamos a tocar un tema más en particular acerca del adaptador macho, que comentamos así rápidamente en la sesión anterior o en la primera parte de la sesión. Pero es algo que les quiero mostrar. Le voy a pasar a la cámara de detalle, donde nos apoya bastante el hecho. Voy a liberar esta conexión. En los adaptadores machos en particular, es este que están viendo aquí en pantalla. Por ahí se ve mejor, creo. Ok. Lo voy a asegurar. Y fíjense cómo la conexión puede seguirse moviendo. ¿Ok? Pero no se sale. O sea, puede girar, mas no va digamos, a zafarse o salirse de la tubería. Está asegurado, ya no lo puedo quitar, pero puede seguir girando. Esta característica, por ejemplo, cuando vamos a instalar algún filtro entre nuestra tubería o algún accesorio especial que requiere ir roscado, nos va a ayudar bastante, porque si nosotros ponemos un adaptador macho en nuestra tubería como estos, nosotros podemos llegar y seguirlo girando y no estoy moviendo la tubería. Entonces elimina o sustituye el uso de las famosas contratuercas y tuercas que vas ajustando. Si las conocen, son dos tuberías con rosca terminal, rosca macho, y hay una contratuerca que le está haciendo el ajuste a las dos. La verdad es que es un trabajo que, digamos, pues no cualquiera lo va a realizar, sí se requiere cierta experiencia, pero en este caso, con esta conexión sustituimos ese uso. Podemos tener nuestro receptor hembra fijo de este lado y la tubería fija, y el elemento que va a fungir como móvil va a ser nuestro adaptador macho. Entonces podemos tener lado receptor hembra de este lado fijo, a donde se adapta este macho, lado tubería fijo, y el elemento que va a girar y que va a hacer la función de apretar va a ser nuestro adaptador macho. Entonces, por tal, el adaptador macho se vuelve bastante útil en cuestiones de instalaciones muy específicas, como mencionaba hace un ratito, como los filtros, o bien algún adaptador muy, muy específico que tenga una entrada hembra. También los adaptadores machos son bien útiles, por ejemplo, cuando andamos de repente en movimientos en el baño o en el fregadero, que tenemos tubería de CPVC o de cobre. Pues bueno, a veces suele pasar que tengamos algún golpe o le demos algún golpe con el sanitario que estamos cambiando, o bien con el fregadero que estamos moviendo y demás, que le demos algún golpe a la tubería y que podamos doblarla o trozarla.
Regularmente, pues cuando se trozan son de las partes donde están las llaves de control. Entonces, de esta manera, si nos llega a ocurrir este tipo de caso, que es otra de las reparaciones más comunes, que puede llegar a haber una ruptura, podemos simplemente emparejar, digamos, el corte, hacer un corte recto, llegar con nuestro adaptador macho. Acuérdense que es insertar y girar. Y ya una vez que está listo, ya tenemos una rosca macho para recibir nuestra llave de control comúnmente. ¿Ok? Entonces es una reparación bastante común, bastante útil. La pieza, en realidad, del adaptador macho ha resultado bastante bien aceptada por todos ustedes en cuestión de que es muy práctica. La parte móvil o el hecho de que sea móvil aún después de ser conectada, pues le brinda una característica de beneficio extra. Entonces, bueno, para cerrar, digamos ya la sesión, vamos a hacer una pequeña recapitulación de las conexiones rápidas universales, de las CRUs Coflex. Son aprobadas para agua fría, agua caliente, soportan hasta 160 psi, hasta 93 grados centígrados. 160 psi son aproximadamente 11.25 kilos fuerza sobre centímetro cuadrado. Hasta 93 grados centígrados. Pueden ser utilizadas en instalaciones exteriores, son resistentes a los rayos ultravioleta, no necesitan ningún tipo de herramienta, son conexiones manuales, son conexiones push to connect, que son únicamente empuja y listo. ¿Sí? De eso ahí está hecha la conexión. No requieren preparar la tubería como tal, simplemente requieren que sea un corte recto, un corte limpio. En el caso del cobre, que esté limpio de rebabas. En el caso del CPVC, que no tenga picos, que no tenga irregularidades y demás, pero en realidad es una preparación bastante simple, no incluye, o sea, no necesita el uso de decapantes, no necesita el uso de cortadores especiales y demás, etcétera, etcétera. Entonces, no herramientas, no soldaduras, no consumibles, no pegamentos, no nada, absolutamente. También están aprobadas también para uso exterior. Lo mencioné que que son resistentes a los rayos ultravioleta. Están disponibles en media pulgada, en 3/4 de pulgada, porque son las conexiones o las tuberías que regularmente utilizamos en nuestra casa, que son susceptibles a mantenimiento, susceptibles a reparación. Y también un punto bien importante que lo estuvimos viendo durante la sesión y que mencionamos, que de hecho hicimos algunos ejemplos, pueden instalarse con agua corriendo. Esto es un súper beneficio tanto para el plomero que se dedica a hacer 15 reparaciones al día, como para el usuario que decide hacer una reparación por sí mismo, y que no quiere que pase el tiempo. Recuerden, como mencionaba al inicio de la sesión, uno de los puntos más importantes en una reparación, y pensemos en el concepto de reparación, es el tiempo que transcurre entre que me doy cuenta y que la soluciono. Ese es el factor tiempo es muy importante en una reparación. Entonces, con las CRUs Coflex, el hecho de hacer las conexiones en segundos, de no tener que esperar a que la tubería seque, de no tener que preparar la tubería para recibir una conexión y de no tener que esperar a que la soldadura esté bien amarrada o que el pegamento haya hecho un correcto, que se haya adherido de manera correcta, que haya curado. O sea, no tenemos que esperar todo ese tiempo ni antes ni después de realizar una conexión. Entonces, el factor tiempo es básicamente el que hace sumamente competitivas a las CRUs, que hace que se conviertan en la mejor solución para la reparación y para el mantenimiento de tuberías de agua en el hogar. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es el concepto general de las CRUs. Esas fueron sus características. Espero que haya servido esta presentación, espero que estén todos bien en casa y bueno, nos estaríamos viendo en otro webinar. Sandy. Muy bien, pues como bien decías en un inicio, Ricardo, lo comentábamos, todas las sesiones que tenemos hasta el día de hoy las pueden consultar en el canal de YouTube de Coflex, ahí en el apartado, en la lista de reproducción, hablemos del producto. Y pues agradecerles a nombre de todo el equipo, porque detrás de nosotros que nos ven aquí está todo un staff. Entonces agradecerles porque nos acompañan en todas las sesiones que hemos tenido durante el año. Ricardo, pues, ¿algo que quieras agregar para despedirnos? No, por nada, esperen notificaciones, nos vamos a mantener al tanto de los nuevos
webinars que vamos a ir haciendo después de este. Y bueno, Sandy ya lo mencionó, van a estar disponibles estos videos en el canal de Coflex en YouTube. Y nada, el que sabe exige Coflex. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.